Soy Cristina, vivo en Barcelona, eh, tengo dos hijos y bueno, mi trabajo es más bien, o mi afición es la genealogía y bueno, no sé qué más explicar de mí. El año de la pandemia, o sea, el 2020, en las visitas que hacían mis hijos a Vallebrón, pues dije, bueno, me parece que hay muchas cosas que encajo y entonces solicité diagnóstico. Y bueno, me cogió en medio de la pandemia y una parte fue justo antes del encierro y luego después, hasta que bueno, me dieron el diagnóstico. No, o sea, bueno, sí que fue más con la entrevista que con los test. Bueno, más o menos. Pues a raíz de hacer los test de mis hijos, vi muchas cosas que yo coincidía. Y bueno, me vi reflejada en muchas situaciones de cuando era joven, no con problemas eh, muy agudos, pero bueno, sí que me vi reflejada en muchas cosas. Y mis padres, bueno, alguna cosa luego me fueron diciendo de más pequeña, porque hay muchas cosas que yo no sabía. Y bueno, me vi poco a poco identificada. Entonces quería resolver el tema de, bueno, de decir, bueno, pues tengo esta diferencia, que no es ni mejor ni peor, pero bueno, asumirla. A ver, eh, el mayor primero fue diagnosticado de TDA. El pequeño era déficit de atención. A posteriori, cuando pedí un traspaso en el clínico, fueron diagnosticados ambos. El pequeño es más típico Asperger y el mayor no cumple todo lo del TEA, pero sí en la ingenuidad, en las relaciones sociales. Bueno, los problemas conductuales surgieron en la adolescencia del mayor y bueno, eh, el problema es que cuando llegan a la mayoría de edad, ahora pueden decidir si querer o no tratarse y eso es un problema muy importante que tenemos muchos padres, porque ves que van al filo del abismo y no puedes hacer nada. Y las instituciones dejan que decidan si quieren caer, no les puedes poner, no los puedes ayudar, porque sin ella no, la salud mental, ya no hablamos del TEA, sino de las comorbilidades del TEA, de, la, de lo que te lo que te rodea. Y al menos aquí mmm, está muy dejado de la mano, o sea, muy abandonado. Entonces vas viendo que vas cayendo y puede ser que reacciones o no, pero las instituciones o la administración tampoco te ayuda si no es una cosa muy grave. No, no. Los recursos que destinan son ínfimos en comparación con otras patologías y bueno, concretando con el TEA es penoso porque además aquí en Cataluña tenemos el problema de que la mayoría de los centros de salud mental son de la rama psicoanalítica o psicodinámica. Hay muy poco,
tratamiento clínico, con lo cual se retarda todo, los tratamientos, y al principio, pues bueno, hasta culpan a los padres. Eh, Entonces, pues bueno, eh, está muy infradotado, infrafinanciado y bueno, es muy difícil. Ahora están haciendo unos equipos para según qué temas, pero bueno, está muy dejado. Creo que piensan que cuando creces se te va, eh, como muchas cosas. Ya, me ha salido un granito y cuando se hacen mayores ya el granito desaparece. No piensan de que luego sigue. O sea, hay circunstancias que a veces sí que pueden desaparecer o comorbilidades, pero la base es la misma. Además, el TEA de por sí, a ver, salvo temas verbales y tal, los que tengan, que no son verbales, vaya, los que se llaman vulgarmente Asperger, pasan desapercibidos. Entonces, bueno, ojos que no ven, pues no, no, no piensan que un adulto pueda tener esas dificultades igual que cuando eres pequeño. Entonces, además, los recursos a niños están más contemplados por el tema de educación y tienen soportes en las aulas, no todos y no siempre, pero en adultos queda totalmente diluido porque ya eres mayor de edad, eh, muchos no han estado diagnosticados, los problemas que puedes encontrar en la etapa laboral son muy similares a la infancia, pero eh, no hay recursos ni, ¿cómo se diría? Un traspaso de la edad de estudiar a adulta, laboral, que en muchas circunstancias, muchas personas necesitarían como un tutor para que haga el traspaso eh, y ayude al empresario y a la misma persona a comprender las situaciones sociales que se pueden encontrar en ese ámbito. Y bueno, ya no hablamos ya de nivel amistades, pareja, etcétera, porque eso cada uno, bueno, es diferente. Por la ineficacia del sistema, el intentar ser didáctico a la gente y responder a mis propias inquietudes. O sea, eh, he observado lo que falta a estas personas, cómo la administración responde, o sea, que no responde, y entonces para hacer un poco de visibilidad delante de las personas que pueden leer un diario, que vean que la salud mental, pues bueno, está infradotada, infravalorada y que además te quedas, bueno, no reacciona a nadie, ¿no? O sea, se hizo incluso una maratón aquí en Cataluña, se habló de la salud mental, pero claro, los casos peores no se quisieron reflejar porque lo único que querían dar era esperanza de que, bueno, te puedes rehabilitar, etcétera, etcétera, que me parece bien, pero también se tenían que visibilizar todos esos problemas que quedan escondidos en las familias, con problemas de agresividad, con problemas importantes de romper cosas, de robos dentro de la familia. Todo eso se obvió porque eso no interesa, que la gente sepa que familias normales, con una educación media alta incluso,
pueden tener esos problemas con hijos que, bueno, los han criado igual unos a otros y uno te sale por lo que sea con este problema. Y las leyes que han aprobado con la ley de autonomía personal, de que pueden decidir o no ser asistidos, han eliminado las incapacitaciones, que en muchos casos me parece muy bien, pero en otros los han dejado abandonados, porque una persona que tiene un problema importante de salud mental normalmente no reconoce que tiene un problema y no quiere ser ni asistido, ni medicado, ni nada. Hay muchas personas del grupo donde estoy, de la asociación, que bueno, tienen patologías duales, o sea, aparte de problemas de salud mental, pues tienen adicciones que pueden ser variadas, no solo tiene que ser droga, puede ser al juego, a, a, a internet y a otras cosas. O sea, cuando se dicen adicciones no solo es al cannabis o otras drogas más importantes. Y el hecho de tener que consumir determinadas cosas, pues tienen una necesidad económica. Yo empecé a escribir precisamente no porque tenga una adicción mi hijo a drogas, sino porque, bueno, se endeudaba. O sea, vivir de una forma surrealista la vida, vivir al día, si no tienes, pides, y para poder pagar a quien has pedido tienes que volver a pedir y es como una rueda. Luego aquí lo que denuncié sobre todo es el acceso tan fácil a las empresas de préstamo rápido que no piden garantías de nada y luego tienen unos intereses abusivos mm, que pueden incluso doblar el capital en poco tiempo. Claro, mucha gente se ve atrapada en este tipo de negocios y todo eso lo he ido denunciando a través de las cartas al director o entrevistas que me han hecho en algunos periódicos. A ver, no sé, si alguien se concienciará alguna vez de que ciertas personas en la ley esta nueva, fantástica, lo que ha hecho es perjudicarlos y incluso les ha mermado el poder recibir una renta como antes, que había una discapacidad en el momento que hacían una incapacitación, pues les daban esa posibilidad de tener una renta, porque, bueno, al menos para que se puedan mantener, porque luego su forma de pensar y de razonar eh, no, no les permite ver más allá de su propia necesidad inmediata. El hecho de poder decidir no tratarse, pues, y que nadie puede intervenir, ni la familia, ni una fundación, nadie puede intervenir, pues bueno, han hecho que con esta ley no les den tampoco ninguna renta para sobrevivir. Entonces, pues bueno, para mí es una ley muy negativa, que para algún colectivo puede ser muy buena, porque habían hecho abusos en cuanto a incapacitaciones para obtener herencias y tal, pero para según qué colectivos lo que ha hecho es que las familias, pues la única cosa que a veces les queda es denunciar a su propio hijo ante las agresiones. Entonces, no hay muchas salidas, o eso, la calle, o se acaban suicidando porque no tienen salida. Creo que eso es un problema muy importante que los políticos no, bueno, por decir que cumple con la ONU, pues bueno, me parece fantástico que se cumpla con la ONU, pero que no todos los trastornos mentales son iguales. Y no se puede tolerar de que tengas un familiar que porque no se quiera medicar te tenga que agredir o matar, que ya ha habido casos. Luego dicen que no se puede decir porque es tabú, porque claro, eso
Eh, pues bueno, yo en mis cartas lo que hago es decir, a ver, señores, hay un problema, hay que abordarlo y a ver qué solución dan. Pero de momento no da ninguna solución, ¿eh? O sea, es tan fácil como decir, bueno, es libre de decidir y bueno, si él se quiere vender la medicación para sacar dinero, pues es libre de hacerlo. Que no quiere trabajar porque considera que no, que no puede esperar a final de mes a cobrar, pues tienes que dejarlo. O sea, estamos en eso. Y luego los que ya roban, etcétera, ya no en casa, sino empiezan en casa, pero luego acaban robando fuera. Entonces, claro, eso es un delito, eso es un delito. ¿Y qué pasa? ¿Que van a la prisión o van a un centro terapéutico? ¿Hay centros terapéuticos realmente que no los dopen y que tengan un tratamiento psicológico? Pues no. Entonces, ese abandono es el que yo denuncio. Cada vez se conoce más, pero hasta hace poco uno me dijo que si era como Rainman. Claro, hay películas que han hecho mucho daño, que todo el mundo se piensa que ser TEA es, pues eso, o dar movimientos o no hablar, o ser muy inteligente y ser la bomba en según qué cosas. Eso es falso. No todo el mundo es así. No todo el mundo no es parlante, no todo el mundo se balancea, no todo el mundo es inteligentísimo. Mm, Hay de todo. Pero los mitos o ciertas mm, películas han influido en esa forma de pensar. Luego los programas que hacen en televisión reflejan mucho lo que dicen los médicos, los profesionales, pero poco las primeras personas. Entonces, eso también tendrían que tenerlo en cuenta a la hora de poder divulgar lo que es ser una persona con TEA, que no es ningún problema dependiendo del grado. La movilización de las personas con TEA es importante, pero lo que veo es, como en muchos colectivos, bastante desunión. Eh, sí que, y luego también falta llegar a los medios cuando haya esa concentración de personas reclamando recursos o reconocimiento. Pasa que hay muchas personas que están dentro del armario del TEA a nivel laboral porque han habido muchos casos que luego los han apartado haciéndoles un favor para que no se estresen y cuando la persona a lo mejor no ha solicitado nada porque se ve capaz de hacer su trabajo. Mm, O sea, hay el peligro de que te puedan etiquetar y luego también que te puedan apartar de tu zona de trabajo por simple el hecho de no conocer o no querer conocer a esa persona en profundidad. Pero los equipos de recursos humanos de las empresas lo que quieren son resultados y tienen que tener en cuenta que a veces ha de ser ha de ser, es variable, vaya, es variable. No siempre va a la cuenta de resultados, sino que la persona puede aportar muchas cosas, pero también le han de escuchar para que pueda enfocar las cosas de una forma sencilla y explicativa. Mi yo del pasado, pues que se tiene que fastidiar. La sociedad no está hecha para personas que no tienen tapujos. O sea,
el ser transparente a veces es un problema. Bueno, la mayoría de las veces. La gente va siempre con dobles sentidos que, claro, yo en su día no lo veía. Y, y claro, como todo el mundo, o que muchas personas que tienen TEA han recibido bullying. Yo en su día también. Entonces, bueno, lo que ahora se llama bullying. Entonces, pues bueno, era un acoso y tenías que aguantarte, porque pensabas, bueno, claro, yo soy diferente y nadie me va a ayudar, porque yo me veía diferente con otros intereses que a la gente de la mi edad les importaba un pimiento, pero bueno, yo, claro, para mí era yo que yo era la diferente. O sea, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer? Es lo que a veces digo, me he reconciliado, pero bueno, que mi forma de ser actual tiene consecuencias también de mi pasado, como todo. O sea que, bueno, como la mayoría de las personas diagnosticadas de adulta.